Bueno, primero gracias por suscribirse, gracias por estar del otro lado y ustedes estarán viendo el fondo de Neura. Y bueno, Neura es la hermana mayor de Náufragos de la Nada. Náufragos de la Nada debería haber comenzado en este edificio y lamentablemente cuando se nos incendió Neura nos quedamos sin un estudio arriba que era el que iba a usar para poder grabar los contenidos filosóficos, en este caso uno como este, sobre un pensador que pertenece al ámbito del psicoanálisis, pero que lo tomamos prestado en el ámbito de la filosofía, que es Jacques Lacan. Gracias por suscribirse, les decía hace un minuto, y gracias por visualizar estos contenidos que son absolutamente cerrados para las grandes, diríamos, las grandes masas, y yo sé que aquel o aquella que se acerca a este tipo de contenidos es porque le gusta mucho la filosofía, le gusta mucho la comunicación, y ustedes saben muy bien que es un poco perder el tiempo con cosas no útiles. Y de esto se trata, ¿no? De poder conversar y pasar un rato debatiendo ideas. Los leo mucho en los comentarios, les pido disculpas que en esta última semana subí poco contenido. También hay que tener muchísimo respeto por el contenido que uno va a subir, y por ahí preparar un contenido es leer mucho sobre ese contenido o reforzar cosas que uno ya, si bien las tiene que volver a leer para volver a tenerlas claras. Ustedes saben que a mí la comunicación me fascina, y también me fascina el cómo las cosas son de una manera hoy y mañana son de otra manera. Hay un libro muy pequeño, lo traje, este librito para mí cambió todo, es El orden del discurso de Michel Foucault. Este es un libro que muchos dicen libro, es libro, pero bueno, también tiene que ver con esto, porque hoy voy a hablar de un seminario de Jacques Lacan, que Jacques Lacan es un pensador, es un psicoanalista que nosotros en filosofía le tomamos prestado el psicoanálisis. Nos sirve mucho para entender muchísimas cosas o para explicar, más que entender, cuestiones en filosofía, y está ligado a este libro llamado El orden del discurso. Ahora bien, lo que voy a hablar hoy, o de lo que voy a hablar hoy en el seminario de la carta robada, es como los significantes, según Jacques Lacan, son significantes, pertenecen a lo que él llama una cadena de significantes, o sea, significantes vacíos, significantes que van cambiando permanentemente. Significante tomado de la terminología de la lingüística estructural, sobre todo de la de Saussure y de Jacobson, ¿no? Significante, significado. Significante es lo que nombra algo, la idea de algo, y el significado es lo que es. Por eso hago este juego de palabras para decir que este libro es el significante libro el que tengo en la mano, pero no es un libro, porque es un discurso de apertura de clases en el Collège de France en el año 1971, sino 1970, en el Collège de France. El orden del discurso es la lección inaugural en el Collège de France de Michel Foucault. Este librito cambió todo. Este libro chiquitito, este discurso inaugural del Collège de France, por lo menos para mí, cambió todo. Para mí es una genialidad, porque acá habla justamente de lo que es un discurso, de lo peligroso que es dejar partir un discurso al aire y que nadie controle. Yo lo ejemplifiqué en algún momento con el discurso libertario, el discurso de Milei. El discurso de Milei penetró, un día pasó de largo, nadie lo frenó, y ese discurso hizo que el tipo terminara siendo presidente. Hace unas horas, unos días, se lo vio en la ONU. O sea, ese discurso del streaming o de las redes sociales en Argentina, desde Intratables al streaming, terminó en la ONU. Bueno, de eso se trata. El discurso no es inocuo, el discurso es algo que debe ser controlado por los grandes poderes. No circula cualquier discurso. Circulan los discursos que el poder quiera que circulen. A veces se escapa algún discurso del control del poder y termina pregnando, termina apareciendo. Por eso el discurso, o todo discurso, es un botín de guerra, y el poder lucha por tener la primacía del discurso. Da para otra clase, ¿no? Da para no clase, en realidad, da para otra charla
el tema de lo que es el discurso en Michel Foucault. Pero voy a hablar de algo que a mí me apasiona, y es cómo las palabras van cambiando de significado a lo largo del tiempo. Ya lo hemos tocado esto, lo hemos tratado esto cuando hablamos de Nietzsche y el concepto de verdad. Nietzsche decía que la verdad es una hueste de metáforas y de metonimias en constante movimiento. O sea, lo que era verdad ayer no es verdad hoy. O sea, son monedas que van perdiendo el troquelado. Son monedas que van perdiendo la consistencia. La verdad es algo que ayer era una cosa y mañana será otra. Entonces, no hay verdad, ¿no? O sea, para Nietzsche la verdad es una construcción de los veraces, podríamos decir en algún lugar, y para Michel Foucault la verdad del discurso es la verdad de los dominantes, de aquellos que dominan la capacidad de instalar un discurso. Por eso cuando se escapa un discurso de control, pasa lo que pasa en el mundo. En este caso, pasó que pregnó en un país como este el discurso libertario y el discurso de Javier Milei. Voy a hablarles de Jacques Lacan y voy a hablarles de un seminario. Jacques Lacan es muy difícil, es tremendamente complicado el mundo del psicoanálisis lacaniano. Es algo, por lo menos para mí, inabordable. No tengo herramientas para abordarlo, salvo algunas pocas que me han permitido transitar algunos conceptos, algunos elementos que sí son aplicables a la filosofía, qué sé yo. Por ejemplo, si ustedes toman El sublime objeto de la ideología, que es uno de los tantos trabajos de Zizek, van a encontrar categorías lacanianas tomadas, por ejemplo, de los 3 registros de Lacan, que son el imaginario, el simbólico y el registro de lo real. El registro de lo real, que es el registro de lo que está no reprimido, sino forcluido. Por eso les digo, es muy complicado entender a Lacan, muy complicado leer a Lacan. Entiendo que cuando yo digo no lo reprimido, sino lo forcluido, hay que ir a buscar qué es la forclusión, o qué es un concepto, o qué es un término, o qué es un significante forcluido, a diferencia con un significante o una palabra reprimida. En el registro de lo real, para Lacan, lo que está forcluido es aquello que no se puede nombrar. Es aquello a lo que no se puede ponerle nombre, no se le puede poner imagen. Entonces está forcluido, ni siquiera está reprimido, está forcluido. Un ejemplo del registro de lo real que te lo da el cine, por ejemplo, Sandra Bullock con Gravity. ¿Se acuerdan cuando se desprende de la estación espacial, que empieza a girar, la chupa el espacio sideral, y desde la estación espacial le dicen ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Contanos qué está pasando. Y solamente se siente una respiración de Sandra Bullock. No le puede poner nombre, no puede describir lo que está pasando. Bueno, podríamos decir que eso se inscribe en el registro de lo real, lacanianamente hablando. ¿Y por qué digo esto? Porque, como les decía, que a veces la filosofía toma algunos conceptos lacanianos. En este caso Zizek toma el concepto lacaniano del registro de lo real, porque entiende que a veces uno puede analizar sociedades a través de sus síntomas. El registro de lo real, ya que está forcluido, entonces no se le puede poner nombre, no hay lenguaje ahí posible, arroja síntomas. El error que arroja esa forclusión, esa palabra que está suprimida, esa imagen que está suprimida, sale al exterior en forma de síntomas. Dice Zizek, estoy abriendo una puerta que no pensaba abrir, pero está bueno siempre abrir puertas en filosofía. Dice Zizek entonces que uno puede entender una sociedad por sus síntomas. Y los síntomas de una sociedad pueden ser leídos, entre otras cosas, por los chistes que circulan en una sociedad, por la producción cinematográfica, por ejemplo, de una sociedad, por los santos y las creencias populares de una sociedad, o por la música, qué sé yo, por las letras de canciones de una sociedad. Pero bueno, son categorías lacanianas muy complicadas de entender, pero sí sirven para adentrarnos de a poquito a un seminario que no voy a leerlo en clave psicoanalítica, porque reitero, debe haber muchos psicólogos y psiquiatras del otro lado y que tienen herramientas. Yo no las tengo, pero sí tomo de este seminario de Lacan. Se llama el seminario de la carta robada, en realidad el escrito, que es el seminario sobre la carta robada, que es un cuento de Poe,
donde tomo la referencia a lo que es un significante vacío o una cadena significante vacía, o cómo una palabra va cambiando de sentido según quién la dice o en el lugar que está o en el lugar que ocupa. Les aviso que es muy difícil. Ya se los adelanto, es muy complicado. Les diría que de todos los contenidos que vamos a revisar, este es de lo más difícil para poder entender. Porque lo que ustedes van a ver cuando yo les lea una parte del cuento, cómo lo grafica Lacan en este seminario, se van a dar cuenta que el significante vale por su posición en la estructura y no por lo que realmente significa en sí mismo, ¿ok? O sea que una palabra vale por quien la dice o cómo la dice o en el lugar que la dice. Significante peronismo no es lo mismo dicho en la palabra de un antiperonista o en la boca de un antiperonista que dicho por un peronista. El significante libertad es un significante vacío, es un significante que no tiene densidad propia, porque la libertad en la boca de un kirchnerista no es lo mismo que el significante libertad en la boca de un libertario. Y no es lo mismo en la boca, perro, vamos al significante perro. No es lo mismo decir perro en un partido de fútbol entre amigos cuando alguien le erra la pelota, que decir perro en una canción de reggaetón, decir perro en un lenguaje carcelario, o decir perro para un proteccionista animal. Entonces, los significantes es según el lugar que ocupan la estructura, no en sí mismo por lo que significa. Son tan vacíos. Básicamente es lo que va a intentar explicar, o una de las tantas cosas que intenta explicar Jacques Lacan con esta circulación de los significantes, en donde se pierden, se recuperan, y siempre un significante tiene efectos y densidades que crecen y decrecen. Por ejemplo, casta. Casta es un significante vacío. Si vas a India, la palabra casta tiene un significante. En Argentina la palabra un libertario significa una cosa, en la palabra de un peronista significa otra. O sea, son cartas robadas, lacanianamente hablando, y nos vamos a adentrar ya sin más vueltas en el seminario de la carta robada. Les cuento de qué se trata el cuento, perdón, el juego de palabras. El cuento, La carta robada, es un cuento de Edgar Allan Poe que traduce Baudelaire en Francia y que toma Jacques Lacan para explicar cómo los significantes son vacíos y no tienen densidad propia, como les venía diciendo hasta hace un minuto. Para entender esto tenemos que entender algunos conceptos de antemano, tenemos que tener sabido más o menos qué es un significante y qué es el significado como les decía recién, en la lingüística estructural, por ejemplo, de Saussure o de Jacobson. Tenemos que entender la antropología estructural, o tenemos que tener una pequeña idea de lo que es el estructuralismo de Lévi-Strauss. Estamos hablando de una etapa absolutamente estructural del pensamiento francés. Estamos hablando de la primera etapa, diría del 30 al 50, de 1930 a 1950, más cercano a los años 40, y también pasado eso en Francia. Las estructuras elementales del parentesco y algunos otros trabajos de la antropología de Lévi-Strauss, luego otros trabajos también de estructuralistas, como podrían ser trabajos de los mitos de Dumézil, Jacobson, como les decía, Saussure y tantos otros, contaminaron, en el buen sentido de la palabra, todo el pensamiento filosófico de esta época en lo que sería la estructura como dominio total. No hay libertad, sino que hay estructura. Hay una famosa frase de Jacques Lacan que es: el inconsciente está estructurado como lenguaje del gran otro. La frase es: el inconsciente está estructurado como lenguaje del otro, no dice del gran otro. O sea que el inconsciente no tiene rasgos biológicos, no tengo un inconsciente biológicamente que está ahí, no tengo un inconsciente establecido ahí, no tengo un inconsciente que viene dado y que tiene mi parte animal, mi parte dionisíaca, nietzscheanamente hablando, o freudianamente hablando, mi parte no controlada, sino que mi inconsciente está estructurado por lenguaje. Mi inconsciente es palabra, es lengua, es lenguaje, que además está estructurado ese lenguaje por el gran otro. O sea que yo vengo establecido ya y paso
por esta vida siendo hablado. Yo no hablo, me hablan. Es muy difícil de entender, pero se puede. Yo no hablo, me hablan. El español no es hablado por mí. El español me habla a mí. Yo estoy en una estructura. Estoy en una estructura familiar. Soy padre y soy hijo. Yo en este caso no tengo hermanos. Ustedes tendrán hermanos. Entonces, en el mundo o alguien tiene padre, o alguien tiene hermano, o alguien tiene hijos, o los que no tienen hijos. Pero o hijos sos, porque naciste. Entonces, hay estructuras. Todos hablamos un idioma. No podemos salir de la estructura de idioma. Me meto en el seminario para no hacerla tan larga. El cuento es muy lindo y es perfecto como lo usa Jacques Lacan para entender cómo los significantes están vaciados, están simplemente pasando de un lugar al otro en la estructura. Bueno, comienzo. La escena primitiva, o sea, la escena donde se desarrolla el cuento de la carta robada, y lo voy a leer textual de es una linda edición de los escritos de Jacques Lacan, está el 1 y el 2, hay otros escritos también de Jacques Lacan y además están todos los seminarios de Jacques Lacan. Son muy difíciles, pero bueno, se los leo. La escena primitiva se desarrolla, nos dicen, en el tocador real, de suerte que sospechamos que la persona de más alto rango, llamada también la ilustre persona, que está sola allí cuando recibe una carta, es la reina. Comienza el cuento entonces con la reina sentada en el tocador real y recibe una carta. ¿Ok? La reina sola en el tocador del palacio, abre la puerta y recibe una carta. Este sentimiento se confirma por el azoro, por la sorpresa, en que la arroja la entrada del otro ilustre personaje del que nos han dicho ya antes de este relato que podría tener de dicha carta, pondría en juego para la dama nada menos que su honor y su seguridad. En efecto, se nos saca prontamente de la duda de si se trata verdaderamente del rey a medida que se desarrolla la escena iniciada con la entrada del ministro D. ¿Qué pasa? Lo traduzco o lo explico. Está la reina en el tocador, recibe una carta. Cuando abre la carta y lee la carta, levanta la vista y entra el rey. Aparentemente entra el rey. No te dice que entra el rey. No hay nada claro. Se percibe que es la reina y se percibe que es el rey. Pero la reina está sola y recibe una carta. Está leyendo la carta. Aparentemente la carta tenía algo complicado para la reina porque cuando entra el rey, la reina se queda helada del susto o del miedo. Sigo. En efecto, se nos saca prontamente de la duda de si se trata verdaderamente del rey a medida que se desarrolla la escena iniciada con la entrada del ministro D. Entra un ministro también al lado del rey. Está la reina con la carta en la mano, está el rey y está el ministro que entra. Un ministro, un secretario del rey. En ese momento, en efecto, la reina no ha podido hacer nada mejor que aprovechar la distracción del rey, dejando la carta sobre la mesa, vuelta sobre la mesa con el sobre escrito hacia arriba. O sea, esta es la carta, vamos a suponer, porque no hay nada claro, que la reina recibió una carta de su amante y entró el marido, entró el rey. Entonces, cuando vio que entró el rey, la reina dejó la carta con el escrito de su amante hacia arriba, a la vista de todos. ¿Ok? Tan burda es la acción de la reina de dejar la carta abierta a la vista de todos que el rey no prestó atención. Porque si la reina hubiera hecho esto, hubiera guardado la carta, tal vez el rey le hubiera dicho, ¿qué guardaste ahí? La mina, con enorme naturalidad, recibe una carta que aparentemente la comprometía a ella por lo que decía. Entra el rey y la mina deja la carta. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Qué hace esta? Pero el que sí se percató de los nervios de la reina es el ministro D o el secretario del rey, que ahora les cuento qué hace con la carta. En ese momento, en efecto, la reina no ha podido hacer nada mejor que aprovechar la distracción del rey, dejando la carta sobre la mesa, dada vuelta con el sobre escrito hacia arriba. Esta, sin embargo, la carta, no escapa al ojo del lince del ministro, quien tampoco deja de observar la angustia de la reina, ni de traspasar así su secreto.
Desde ese momento todo se desarrolla como en un reloj. Después de haber tratado con el brío y el ingenio que son su costumbre, los asuntos corrientes, el ministro saca de su bolsillo una carta que se parece por el aspecto a la que está bajo su vista, a esta carta, y habiendo fingido leerla, la coloca al lado de la carta de la reina, algunas palabras más con que distrae los reales ocios y se apodera sin pestañear de la carta embarazosa. O sea, el ministro roba la carta. El ministro saca una carta parecida a esta, que es la carta que había asustado a la reina, la pone al lado y se lleva la carta de la reina. Y deja una carta apócrifa, una carta X. Escuchen, por eso se llama el seminario de la carta robada. Roba la carta al ministro. Bueno, algunas palabras más, el ministro se va. La reina, que no ha perdido nada de su maniobra, que vio todo, sin haber podido intervenir con el temor de llamar la atención del rey, que en ese momento sigue hablando de cuestiones banales con la reina porque nunca se dio cuenta. O sea, la carta que le roba el ministro a la reina no podía decir nada, porque si decía, che, devolveme la carta, ¿qué carta? Y el rey se daba cuenta que tal vez tenía un mensaje del amante de la reina. Sigo. La reina sabe que ahora la carta la tiene el ministro D. Segunda escena. En el despacho del ministro, en la casa del ministro, en su residencia, y sabemos, según el relato, que el jefe de policía le ha hecho a Dupin. Dupin es un personaje de los cuentos de Edgar Allan Poe, que es una especie de detective que usa la lógica para descubrir casos que la policía no puede descubrir. Se ve que la policía hacía meses que buscaba la carta y le pide a Dupin que recuperen la carta que la reina le dijo, la tiene el ministro porque me la robó. La policía no podía encontrar la carta, entonces le dicen al detective, che, encontranos la carta. Bueno, segunda escena, en el despacho del ministro, en la casa del ministro, en su residencia, y sabemos, según el relato, que el jefe de la policía ha hecho a Dupin, cuyo genio propio para resolver los enigmas introduce Edgar Allan Poe, aquí por segunda vez, que la policía desde hace 18 meses, regresando allá tan a menudo como se lo han permitido las ausencias nocturnas habituales del ministro, ha registrado la residencia y sus inmediaciones de cabo a rabo, pero no encuentra la carta. Entonces, tenemos con que el ministro robó la carta, la policía busca la carta 1 año y medio, la carta no aparece y llaman al detective a ver si encuentra la carta. Dupin, el detective, llega a la casa del ministro una noche, lo recibe con ostentosa despreocupación, o sea, otro más a buscar la carta, ya me tiene la pelota inflada, la carta no la tengo yo, como siento, ya vino la policía, me entraron a mi casa. Perfecto, Dupin, a quien no engaña esta forma de ser del ministro, con sus ojos protegidos por gafas verdes, Dupin empieza a mirar alrededor de la chimenea donde estaba el ministro y se da cuenta que en un receptáculo de un pobre portacartas de cartón que cuelga, sobre la chimenea está lo que está buscando, la carta que le afanaron a la reina, a la vista de todos. O sea, Dupin tenía la carta a la vista de todos. Tenía la carta en la chimenea a la vista de todos, ¿ok? Estaba acá la carta colgada. La policía le entró a la casa 18 veces en 1 año y medio y no encontró la carta. El tipo lo tenía puesta en la chimenea a la vista de todos. La carta robada. Bueno, ¿qué hace entonces? Se retira Dupin, se olvida, entre comillas, su tabaquera para regresar a buscarla al día siguiente. Previamente arma un tiroteo debajo de la casa del ministro, un incidente que prepara con la policía. Cuando se produce el tiroteo, el ministro se asoma a la ventana y Dupin aprovecha para apoderarse a su vez de la carta verdadera de la reina, sustituyéndola por un simulacro, por una carta exactamente igual a la que estaba. Solo le falta salvar ante el ministro las apariencias de una despedida normal. Aquí también todo lo sucedido ha ocurrido sin un ruido, por lo menos sin estruendo, y el cociente de la operación, dice Jacques Lacan, es que el ministro ya no tiene la carta,
pero él no sabe que no tiene la carta, y lejos de sospechar que es Dupin quien le robó la carta, además lo que le queda entre manos está aquí muy lejos de ser insignificante para lo que vendrá después. ¿Por qué? Porque sea como sea, el ministro cuando quiera utilizar la carta, la va a poder leer, pero ya no dicen las palabras que decía la carta, sino que Dupin le dejó un mensaje que es un designio tan funesto, si no es digno de Atreo, es digno de Tieste. Esto es una referencia a la casa de los Átridas de Grecia, una casa maldita porque murieron todos. Le escribe, entonces le cambia el contenido de la carta, el detective Dupin le cambia la carta y la roba. Entonces en este cuento, en este seminario de la carta robada de Jacques Lacan, tenemos, diría, 4 momentos. Los repasamos. Primer momento, la reina está en el tocador leyendo la carta, se supone, de su amante, o una carta que la comprometía. Entra el rey. La reina se preocupa, pero actúa inteligentemente y deja la carta comprometedora boca arriba con todo lo escrito, como si nada hubiera pasado. El rey no se da cuenta que la carta estaba ahí. Entra el ministro de la reina. Se da cuenta que la carta complicaba a la reina. Se hace el boludo, cambia la carta por una carta igual, se la lleva. La dobla y se la pone en el bolsillo. La reina lo mira con angustia porque ahora sabe que el ministro tiene un secreto que la compromete. La reina le pide a la policía que recupere la carta. La policía está 18 meses sin encontrar la carta. Le fueron 23.000 veces a la casa del ministro que había robado la carta y no la vieron a la carta. La carta estaba puesta, abierta, sobre la chimenea. La policía, cansada, le pide a un detective que encuentre la carta. Va Dupin a la casa del ministro. Entra, se da cuenta en la primera vista que la carta estaba a la vista arriba de la chimenea, arma lo que arma, el tiroteo abajo, va, suplanta la carta y se la lleva. Bien, vamos a encontrarnos ya ahora sí con el final de esta charlita, porque vamos a darle significado a o una interpretación a este seminario de la carta robada de Jacques Lacan. O sea, el cuento de Poe es una carta robada que circula permanentemente por la historia sin saber qué dice. Nunca se dice qué dice la carta. No sabemos qué dice la carta. Pensamos que es un mensaje del amante, de la reina, pero nunca dice que es el mensaje del amante de la reina. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Y la carta es robada permanentemente. A ver, es una carta, pero en las manos de la reina significa una cosa. En las manos del ministro, en las manos de la reina significa vamos a suponer que es, porque no hay nada concreto en el cuento, pero se supone que la compromete la reina, porque si no la reina no hubiera pedido a la policía que recupere la carta. Entonces, en las manos de la reina esa carta es una conexión amorosa o erótica, vaya a saber, con su amante. Tiene un significado esa carta en las manos de la reina. Esa misma carta robada en las manos del ministro de la reina tiene otro significado, el poder sobre la reina, porque puede hacerle decir o hacer cualquier cosa o firmar cualquier cosa a la reina porque tiene la carta en sus manos. En las manos de Dupin, del detective, la carta tiene otro significado, tranquilidad para la reina, demostración de que es el mejor detective de París o de Francia, y ya pierde el significado que tenía en las manos del ministro. Y en las manos del rey, que nunca está, hubiese tenido otro significado. Tal vez hubiese, no sé, metido presa en esa época a su esposa por infiel. Entonces, ¿qué significa esto? Y esto es muy interesante, que para Jacques Lacan, el significante, lo que significa algo, el significante, lo que da nombre a algo, está vacío. No es porque viene dado con su significado, está vacío, es una cadena significante. O sea, un mismo significante en la boca de una persona tiene una referencia, tiene una densidad y tiene un peso. Y en la boca de otra persona tiene otro peso.
El sujeto está determinado por el significante que lo atraviesa, eso es lo que nos viene a decir Lacan. Entonces, como les decía, la repetición es estructural, o sea, el sujeto ocupa un lugar en la estructura, ocupamos un lugar en la estructura y los significantes vienen a ocupar un lugar en la estructura. Entonces la pregunta que yo dejo picando o empiezo ya a dejar picando para todos ustedes, si hay verdad última. De nuevo volvemos al principio, ¿existe una verdad? ¿Hay una verdad? ¿Hay una verdad última? ¿O hay una estructura que te va colocando siempre la verdad en otro lugar? ¿Se puede decir que una cosa que es verdad hoy? Les pregunto a ustedes y debatámoslo y los leo en los comentarios. ¿Podríamos asegurar que lo que decimos que hoy es verdad en una estructura de nuestra vida va a seguir siendo verdad en 2 años? ¿Ustedes podrían asegurarme que una palabra que hoy toman como verdad podría ser verdad en 3 años? Vamos a poner el ejemplo de Foucault y de Nietzsche. ¿Qué es la verdad? Es una construcción del poder, no es algo positivo u objetivo en sí mismo. La verdad está construida, así como el significante está vacío. No está ontológicamente lleno de algo o de una esencia que dice esto que es árbol. No, es un significante. Porque, por ejemplo, yo puedo ver un árbol, pero un carpintero tal vez ve un mueble en ese árbol. Y tal vez una persona que está a punto de recibir un golpe de calor ve una salvación en ese árbol, ve sombra, no ve un árbol, ve sombra. Entonces, una pelota en un partido de fútbol, bueno, es una pelota, pero de pronto una pelota en una autopista que va cruzando y un auto delante mío frena para no chocar una pelota y tal vez es un problema, no es una pelota, es un problema, es un obstáculo, porque nos hace frenar a todos en cadena y terminamos chocando, como alguna vez ha pasado. Entonces decimos que el sujeto siempre está determinado por el significante que lo atraviesa y esa carta que yo les leí hace un ratito estructura la escena entre el rey, la reina, el ministro, Dupin y la policía. Lacan diría que la carta es un significante puro, es un significante móvil, es un significante que no es fijo, que está permanentemente moviéndose. Finalmente diríamos que la carta no importa por su contenido, sino que importa por quién la tiene y por cómo circula. La carta no importa por su contenido, importa por quién la tiene y por cómo circula. Lo mismo que la verdad, y cierro con esto. La verdad no importa por su contenido, importa por quién la tiene y por cómo la hace circular. La verdad importa por quién la tiene y por cómo la hace circular. Se abre otra puerta, es ¿quién tiene la verdad? A lo largo de la historia humana la verdad la han tenido los adivinos, los profetas. Con las apariciones de las religiones monoteístas la verdad pasó a los profetas, luego la verdad la tuvo la ciencia, la verdad la tuvieron o la tienen muchas veces los medios de comunicación, la verdad la tiene quien pueda imponerla, quien puede imponer esa verdad. No se puede, por ejemplo, gobernar sin verdad. Vos tenés que tener una verdad en la cual sustentarte para poder decir o tener capacidad de, podríamos decir, gobierno. Hay un gran libro de Michel Foucault, en realidad son clases en el Collège de France, del gobierno de los vivos, donde habla de Septimio Severo, que construyó su propia verdad pintándose un techo en Roma, en el lugar donde el tipo impartía justicia, Septimio Severo, se pintó un techo con estrellas que graficaban, lo inventó el techo, que en el día en que él nació, había predestinado el cielo que nacía un emperador. Septimio Severo era hijo de africanos y llegó por unas carambolas de gobierno y por una revuelta en Roma y terminó siendo emperador de Roma.
pero no tenía pasado mítico y se lo tuvo que inventar. Se inventó su verdad, se pintó un techo en donde el tipo impartía justicia. Vos levantabas la vista y vos le decías, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice. Y el tipo te miraba y te decía, mira el techo. El día que nací las estrellas dijeron que yo estaba predestinado a ser el emperador de Roma. Bueno, eso es la verdad. Es algo vacío en sí mismo. Es mi mirada, ¿no? Por supuesto ustedes tendrán otra contraria y es absolutamente entendible que lo podamos debatir. Bueno, yo leo preguntas, me gusta que me propongan, han propuesto pensadores, han propuesto conceptos, han propuesto ideas, sigamos haciéndolo. Hay muchísima gente que escribe y pide otras cosas. Ustedes saben que a mí me encanta, sobre todo me encanta un pensador que es Michel Foucault, pero muchos piden Merleau-Ponty. Es muy complicado explicarlo, pero lo podemos explicar. Piden Santo Tomás, piden Aristóteles, piden Platón, sofistas, presocráticos. Estoy abierto a lo que tengan ganas y a seguir subiendo contenidos. Espero que les guste. Siempre intento sacar de ustedes preguntas, porque yo solamente soy un hombre que pregunta, no tengo ninguna facticidad en mi vida. Y esto de haber sobrevolado este pensador magnífico que pertenece al campo del psicoanálisis, que es Jacques Lacan, y que con muchísimo respeto tomo prestado desde la filosofía para poder explicar algunas cosas. Así que muchísimas gracias por el respeto debido a tantos psicoanalistas que deben estar del otro lado, algunos por supuesto aceptando esto y otros no. Pero de esto se trata la filosofía, de tomar prestado pensadores y romperlos, traerlos, discutirlos y adaptarlos. Gracias por todo, suscríbanse y si les gustó, likeen, que esto crece y crece. Gracias por estar en Náufragos de la Nada, en este envío sobre el seminario de la carta robada de Jacques Lacan.